Hola, en esta lección del curso de WordPress básico, en la instalación de WordPress, vamos a abordar la instalación manual de WordPress. Para ello vamos a realizar una serie de pasos que están documentados en el texto de esta lección de forma extensa, aunque de forma resumida son: descargar el archivo zip desde WordPress.org, que contendrá la última versión estable del momento, subirlo al hosting y extraerlo, crear una base de datos y darle los permisos oportunos, ejecutar la instalación y pasarle los parámetros necesarios, como el nombre del sitio, el correo de administrador y la contraseña, y concluir la instalación. En esencia, con estos pasos deberías de tener una instalación de WordPress limpia, prácticamente igual que si la hubieses realizado desde un instalador automático de tu hosting, si éste dispone de ellos. ¿De dónde obtenemos el instalador de WordPress? Desde WordPress.org accedemos aquí donde dice Consigue WordPress. Esto nos lleva a la página de descarga y descargamos la versión estable que haya en el momento. Preferible la del botón azul porque es el formato zip, a menos que tú tengas Linux o quieras descargarla en un archivo formato targz, que al final es exactamente lo mismo, no es más que un formato de compresión diferente. Pero vamos a descargar el archivo zip. Lo guardamos en una carpeta en nuestro ordenador y aquí ya no tenemos nada más que hacer. Una vez que el archivo ha sido descargado, tenemos que ir a nuestro hosting. En nuestro hosting lo normal es que tengamos un administrador de archivos o file manager con el que poder gestionar los archivos. En este caso y en este curso estamos mostrando un panel de hosting basado en cPanel. Es un panel de hosting muy común, muy conocido y que entre otras cosas dispone de un administrador de archivos que abrimos, y este administrador de archivos nos permite ver en la carpeta principal del hosting, que por regla general es public.html, si tenemos alguna otra instalación. En este caso tenemos bastantes instalaciones. Podemos tener diferentes gestores de contenidos conviviendo en carpetas separadas en nuestro hosting sin ningún tipo de problema, sin que el SEO se vea afectado y sin que las instalaciones se vean afectadas, siempre que hagamos las cosas de forma correcta. Como vamos a realizar una instalación nueva a partir de un archivo que hemos descargado de internet, y teniendo en cuenta una particularidad, y es que el archivo zip que hemos descargado desde WordPress.org, cuando lo extraemos, crea una carpeta adicional que se llama WordPress, lo ideal es subir el archivo zip directamente a la carpeta principal y luego extraerlo. Esto lo que hará es crear una carpeta llamada WordPress y dentro los archivos de la instalación. Evidentemente, esa carpeta la podemos renombrar. Otra forma es crear una nueva carpeta y llamarle, por ejemplo, el nombre de tu dominio. Y esta carpeta va a depender de la carpeta principal, pero va a contener una instalación de WordPress independiente. Si yo creo la carpeta, accedo a ella y está vacía. Aquí puedo subir el archivo zip y, como te explico en el texto que acompaña a esta lección, se va a generar igualmente una carpeta llamada WordPress y dentro de los archivos, que podremos mover a esta carpeta y eliminar la carpeta que se crea adicional una vez que la hayamos vaciado. Este es un proceso. El otro proceso era subir el archivo zip directamente a la carpeta principal y al extraerlo ya se crean los archivos dentro de una carpeta. Pero cualquiera de las dos formas da como resultado lo mismo, que es tener los archivos dentro de una carpeta concreta. Yo voy a subir el archivo a esta carpeta, lo puedo subir directamente arrastrándolo desde el ordenador a la carpeta directamente, o puedo buscar el archivo desde la opción cargar. Busco el archivo, selecciono el archivo descargado y lo subo al hosting. Cualquiera de las dos maneras, arrastrando y soltando o buscando el archivo, dan como resultado que se suba el archivo al ordenador, el archivo comprimido de la instalación que vamos a ejecutar. Hacemos clic aquí en volver y recargamos. Ya vemos aquí el archivo descargado y el siguiente paso es muy sencillo, extraerlo. Lo seleccionamos marcando encima y hacemos clic en el botón extraer. También podemos hacer clic botón derecho y utilizar la opción de extraer. Cualquiera de las dos dan el mismo resultado. Nos pregunta si lo queremos extraer en esta carpeta. Le decimos que sí, simplemente haciendo clic en el botón de extraer. Ya nos ha extraído todo, pero nos lo ha extraído en la carpeta
WordPress. De hecho, aquí lo dice que se ha creado la carpeta WordPress. Cerramos aquí y recargamos. Vemos nuestro archivo del instalador, que ya lo podemos eliminar porque no nos hace falta. Marcamos la opción de omitir, que vaya a la papelera para que se borre directamente y no ocupe espacio. Y si accedemos a la carpeta WordPress, aquí están todos los archivos, pero la instalación no está en la carpeta que habíamos creado del dominio literatura.com, sino que está en literatura.com/WordPress, y eso no nos interesa. Por eso vamos a seleccionar todos los archivos de esta carpeta y le vamos a decir que los queremos mover, y los vamos a mover a la carpeta anterior. Para eso simplemente borramos la última ruta y dejamos la carpeta public.html/literatura.com, que sería el nombre a donde apuntaríamos el dominio literatura.com o el dominio de la web que tú vayas a utilizar en tu proyecto web. Hacemos clic en mover y ya se han movido. Se ha quedado vacía la carpeta WordPress. Si subimos un nivel, ya vemos aquí todos los archivos y la carpeta WordPress que está vacía la podemos eliminar. Ya tenemos todos los archivos de la instalación, pero eso no significa que hayamos ejecutado la instalación. Ahora hay que realizar la instalación. Pero para poder ejecutar esta instalación hay que crear una base de datos. La base de datos la creamos desde el panel de hosting. En el apartado bases de datos, todos tendremos, sea el hosting que sea o el panel de hosting que sea, tendremos una opción para crear bases de datos. Bueno, pues en este caso nos vamos a ir a bases de datos para crear una nueva. Es importante que los datos de la base de datos que creemos los anotemos. Cuando estamos aquí, en el panel de bases de datos, lo normal es que si ya tenemos instaladas algunas webs, veamos las bases de datos creadas, así como los usuarios que tienen privilegio para escribir en estas bases de datos. Dentro de la opción Crear bases de datos, vamos a poner un nombre de base de datos. Establecemos un nombre y le damos al botón Crear base de datos. Ya se ha creado la base de datos. Copiamos este nombre para tenerlo en cuenta, ya que el instalador luego nos preguntará por el nombre de la base de datos. Volvemos. Si volvemos a bases de datos, vemos que tenemos la base de datos creada, vacía, pero no tenemos ningún usuario de base de datos asignado a esta base de datos, y eso es necesario. Lo que vamos a hacer es crear ese usuario. Le podemos poner el mismo nombre. Establecemos una contraseña para la base de datos. Si tenemos un generador de contraseñas, podemos utilizar el generador para que sea más fácil. Copiamos la contraseña porque esta contraseña nos va a hacer falta luego en el instalador de WordPress, puesto que nos lo va a preguntar. Marcamos las opciones oportunas y le decimos que queremos usar esta contraseña y hacemos clic en el botón Crear usuario para la base de datos. Hemos creado el usuario, pero sigue sin estar asociado a la base de datos. El usuario seguramente lo encontramos aquí abajo, pero huérfano de base de datos. Lo vemos aquí, pero este usuario todavía no está asociado a una base de datos. ¿Dónde lo hacemos? Aquí, añadir usuario a la base de datos. Seleccionamos el usuario y seleccionamos la base de datos. Con el usuario y la base de datos seleccionado, hacemos clic en añadir y le damos todos los privilegios para poder realizar tareas con la base de datos desde WordPress. Aplicamos realizar cambios y esta base de datos ya tiene privilegios para realizar tareas propias de WordPress con los plugins, con las entradas, las publicaciones, etcétera, etcétera. Si volvemos a bases de datos, vemos que ahora la base de datos tiene el usuario de base de datos asociado. La base de datos evidentemente todavía está vacía porque hasta que no completemos la instalación de WordPress no tendrá información. Pero ya tenemos la base de datos que hemos anotado, el usuario de base de datos es el mismo que la base de datos en este caso, y la contraseña que hemos guardado porque son datos que nos van a hacer falta. Ya hemos completado todo el proceso relacionado con la base de datos. ¿Qué necesitamos ahora? Ahora necesitamos abrir una nueva pestaña en el navegador para invocar al instalador de WordPress, teniendo en cuenta que la instalación la hemos metido dentro de la carpeta llamada literatura.com, en tu caso el nombre que hayas puesto a la carpeta, que ya sea el de un dominio o de carpeta simplemente, o a lo mejor lo has dejado como WordPress, como venía originalmente, y esa ruta la tienes que añadir en la barra de navegador para llamar a la instalación. Abrimos una pestaña nueva y ya nos carga la instalación. Nos indica que necesitaremos conocer una serie de informaciones que ya te comentaba hace un momento: nombre de la base de datos, usuario, contraseña, servidor de base de datos, que en nuestro caso es localhost. En tu caso tendrás que preguntar a tu proveedor de hosting cuál es tu host de base de datos y el prefijo de la base de datos. Bien,
Vamos a ello. Nombre de la base de datos, le pasamos el nombre de la base de datos que hemos creado. El nombre de usuario también. Y la contraseña que hayamos puesto para la base de datos. Esta contraseña es de la base de datos. Ojo, no tiene nada que ver con la contraseña de acceso al administrador de WordPress cuando completemos la instalación. El servidor de base de datos, que como te decía es localhost, y el prefijo de la tabla, que es wp-, pero lo puedes cambiar si quieres. Hacemos clic en enviar, va a comprobar que los datos son correctos y nos dice que sí, porque si no se produciría un error en esta pantalla, y ejecutamos la instalación. Para ejecutar la instalación necesitamos poner un título al sitio web, establecer nuestro nombre de usuario, que es con el que accederemos, y la contraseña podemos usar la que nos sugiere o crear una contraseña y poner el correo electrónico que recibirá las notificaciones. Si vamos a trabajar todavía en el desarrollo del sitio, es decir, vamos a pasar unos días, unas semanas construyendo el sitio web, lo más importante es que no indexemos los contenidos que estamos generando, porque probablemente muchos de esos contenidos serán contenidos de pruebas, y si empezamos a permitir que los motores de búsqueda indexen nuestro sitio a medida que lo estamos construyendo, cuando lo pongamos en producción podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de que tenemos indexadas páginas de prueba, de ejemplos, de datos que venían por defecto, etc. Entonces es importante que ocultemos la visibilidad a los motores de búsqueda, disuadiéndoles para que no hagan indexado de las páginas de las entradas y del sitio web en general. Cuando ya hayamos terminado de construir el sitio web y lo vayamos a poner en funcionamiento, es decir, en producción, tendremos que desde el dashboard ir a los ajustes y desactivar esta opción para que ya puedan empezar a rastrearlo. Hacemos clic en instalar WordPress y ya está. Nos dice que ya hemos instalado el nombre de usuario y la contraseña, la que ya sabemos nosotros. Hacemos clic en acceder, ponemos nuestro usuario, nuestra contraseña y hacemos clic en acceder. Y ya estamos dentro del dashboard. Esto es lo mismo que si lo hubiésemos instalado utilizando un instalador automático disponible en nuestro panel de hosting. En el caso de cPanel hay una serie de instaladores para instalar WordPress con WooCommerce, WordPress con Divi, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso los usuarios utilizarían instalar WordPress, que al caso sería lo mismo que esta instalación que tenemos aquí. A partir de este momento ya nos podremos ir centrando en conocer cómo funciona el dashboard y cómo ir creando contenidos, personalizando el sitio, etcétera, etcétera. Si visitamos el frontal del sitio, veremos el sitio con el último tema disponible de WordPress para empezar a confeccionar nuestro sitio web. Pero estas cuestiones las iremos tratando en próximas lecciones de este curso de WordPress básico de Web Empresa University. Te espero en próximas lecciones.